Hola a todos, les mando un saludo de lo más afectuoso y les doy la bienvenida al video con el que continuamos con nuestras actividades. Esta vez, nuestro tema se llama razones trigonométricas. Antes de comenzar, y para que entendamos los porqués de todo lo que vamos a ver, hay que analizar lo que es la trigonometría. Bien, la trigonometría es una de las muchas ramas de las matemáticas que se va a encargar de la medición de los triángulos. Y si estás pensando, ¿qué es lo que le vamos a medir a los triángulos? Pues ahorita lo vas a ver. En actividades pasadas, cuando conociste a don Pitágoras, ya trabajamos un poquito con los triángulos rectángulos. Viste algunas de sus características y de los elementos que los forman. Pero esto para nada es todo lo que se puede hacer con ellos. Y para avanzar, vamos a complementar lo que ya sabíamos. ¿Recuerdas que los lados pequeños en un triángulo rectángulo se llaman catetos? Bueno, pues ahora cada uno va a recibir un nombre bien específico según su posición. ¿Cuál es este nombre? Pues uno se va a llamar cateto opuesto y el otro será cateto adyacente. ¿Y cómo vamos a diferenciarlos? Ahorita lo vamos a ver. Pero siempre debes de tener bien claro que la hipotenusa siempre va a ser la hipotenusa. Esa nunca va a cambiar. Siempre es el lado más largo, que además está del lado contrario que el ángulo de 90 grados. Ahora te voy a enseñar cómo le vas a asignar el nombre a cada uno de los catetos. Recuerda que siempre va a ser según la posición del ángulo que vamos a trabajar y nunca está súper prohibidísimo utilizar al ángulo de 90 grados. Ese ángulo jamás lo vamos a ocupar para las razones trigonométricas, ¿ok? Ahora bien, supongamos que tenemos el triángulo ABC. Aquí está nombrado en sentido antihorario con letras mayúsculas. Como ya dijimos que tenemos que analizar a los lados desde un ángulo, entonces tiene que ser desde el ángulo A o desde el ángulo B. Allí podemos poner a C, acuérdate que no, C siempre tiene que ir en el ángulo recto, en el ángulo de 90 grados. Entonces, vamos a decir que vamos a analizar los lados desde el ángulo A, es decir, desde este punto del triángulo, ¿sale? Bien, si observas con atención, cada vértice tiene un lado opuesto, lo vimos en teorema de Pitágoras. En este caso, el lado opuesto de A es este cateto. Entonces, como están de lados contrarios, es decir, como está del lado opuesto, pues este va a ser quien se llame cateto opuesto. Y por consiguiente, pues el otro no puede ser o no puede llevar otro nombre más que el de cateto adyacente. Acuérdate que adyacente significa al lado de. Entonces, el cateto adyacente siempre está a un ladito del ángulo que estamos trabajando, pegadito a él. Y esta idea se sigue también si estamos situados en B. Ahora voy a analizar los lados desde el ángulo B, el que está aquí. Nuevamente, ¿quién es el lado opuesto a B? Pues el que está enfrente de él, es decir, este. Entonces, esta vez nuestro
cateto opuesto es el que antes fue el adyacente para A. Y de la misma forma, el que queda pues no tiene de otra más que ser nuestro cateto adyacente. Nuevamente puedes observar que está junto al ángulo B, es decir, pegadito a él, al lado de. Para poder continuar, vamos a recordar lo que es una razón. Una razón es una relación por cociente que existe entre dos cantidades. Y acuérdate que la palabra cociente implica una división. Las razones, recuerda que regularmente parecen fracciones, pero en lugar de leerse A sobre B, se va a leer como A es a B. Acuérdate. Y en este caso, lo que nos va a interesar va a ser el resultado de esta división. En eso es en lo que nos vamos a centrar. Y ahora sí, vamos a las razones trigonométricas. Seguro te estás pensando que todo lo anterior, ¿para qué fue? Pues para que puedas y sepas cómo utilizarlas. Y aunque su nombre suena bien raro, no te preocupes, son súper fáciles de utilizar. En primer lugar, lo que tienes que tener bien presente es que son unas formulitas que siempre se cumplen. Acuérdate que esa es la condición de una fórmula, que nos sirva siempre. Eso quiere decir que siempre van a ser iguales. Lo que va a cambiar, como en toda fórmula, son los valores que vamos a sustituir, es decir, los números que vamos a poner para encontrar el resultado de la división que estamos buscando. Las razones trigonométricas son 6 y las vamos a enunciar en este momento. La primera se llama seno y se calcula dividiendo al cateto opuesto, lo voy a abreviar así en este momento, entre la hipotenusa. La segunda se llama coseno y esta se calcula dividiendo al cateto adyacente, que voy a abreviar así, entre la hipotenusa. La siguiente se llama tangente y esta se va a calcular dividiendo al cateto opuesto entre el cateto adyacente. La cuarta se llama cotangente y esta se calcula dividiendo al cateto adyacente entre el cateto opuesto. La quinta se llama secante y esta se obtiene dividiendo a la hipotenusa entre el cateto adyacente. Y la última, pero no menos importante, se llama cosecante. Y esta se va a calcular dividiendo a la hipotenusa entre el cateto opuesto. Estas son las abreviaciones de las funciones. Así las vas a escribir para no tenerlas que escribir todas. Y cuidado con la abreviación de cosecante para que no te confundas con la de coseno. Coseno es cos, cosecante es CSC. Ahora, si te das cuenta, los nombres están relacionados. Por ejemplo, seno con coseno, tangente con cotangente y secante con cosecante.
Y ahorita vas a entender por qué. Además, si observas, a partir de la tangente, los valores se invierten. Es decir, las razones están al revés. Y justamente por esto, así como están al revés, se llaman razones inversas. Y eso lo tienes que tener súper claro. Entonces, el seno es la razón inversa de la cosecante. El coseno es la razón inversa de la secante. Y la tangente es la razón inversa de la cotangente. Ahora vamos a aplicar todo lo que ya te conté. Aquí tenemos nuestro triángulo ABC. Y cuando vimos teorema de Pitágoras, dijimos que el cateto que está en el lado contrario al vértice A se iba a llamar A minúscula. El cateto que está del lado contrario al vértice B se va a llamar B minúscula. Y la hipotenusa siempre se iba a llamar C minúscula. Acuérdate de esto porque así vas a hacer tus ejercicios, ¿sale? Entonces, en este caso, el cateto A mide 6 metros, el cateto B mide 8 metros y el cateto C va a medir 10 metros. Lo que vamos a hacer es que vamos a calcular las 6 razones trigonométricas, primero desde el ángulo A y después desde el ángulo B. De modo que te va a quedar que el cateto opuesto mide 6 porque es el que está del lado contrario a el ángulo A. Entonces, este es nuestro cateto opuesto y por consiguiente, pues el que mide 8 es nuestro cateto adyacente. Ahora, ¿cómo van a quedar escritas nuestras razones trigonométricas para que encontremos su valor? Bueno, lo vas a escribir de la siguiente forma siempre. El seno del ángulo A, acuérdate que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, nos quedaría entonces como 6 entre 10. Lo puedes dejar así como fracción, casi siempre lo vamos a utilizar en número con punto decimal, que en este caso sería 0.6. Ahora, el coseno del ángulo A, que es cateto adyacente entre hipotenusa, quedaría como 8 entre 10, que escrito en número con punto decimal es 0.8. Luego, la tangente del ángulo A, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, quedaría como 6 entre 8, que nos da como resultado 0.75. Viene la cotangente del ángulo A, que es cateto adyacente entre cateto opuesto, que quedaría como 8 entre 6, lo que nos da como resultado 1.3 periódico. Luego la secante del ángulo A, que sería hipotenusa entre cateto adyacente, lo que nos da como resultado 1.25, y al final la cosecante del ángulo A, que es hipotenusa entre cateto opuesto, y eso nos da como resultado 1.6 periódico. Vamos a hacer el mismo análisis, pero ahora desde B. De modo que esta vez el cateto opuesto pues es el que está del lado contrario del ángulo B. Entonces, ahora el cateto opuesto es el que mide 8 y el cateto adyacente es el que mide 6. Es como si se hubieran intercambiado, ¿ya viste? Pero todo tiene que ver porque ahora estamos colocados desde B. Ahora hacemos la misma sustitución y quedaría el seno del ángulo B, lo vas a escribir de esta forma, que es cateto opuesto entre hipotenusa, nos da como resultado 0.8. El
coseno del ángulo B, que es cateto adyacente entre hipotenusa, nos quedaría 6 entre 10, lo que nos da 0.6. La tangente del ángulo B, que es cateto opuesto entre cateto adyacente, quedaría como 8 entre 6, lo que nos da como resultado 1.3 periódico. Luego la cotangente del ángulo B, que esta vez es cateto adyacente entre cateto opuesto, quedaría 6 entre 8 y eso nos da 0.75. La secante del ángulo B, que es hipotenusa entre cateto adyacente, nos da 1.6 periódico, y la cosecante del ángulo B, que es hipotenusa entre cateto opuesto, 10 entre 8 en este caso, nos da 1.25. Ya viste, a pesar de que son las mismas formulitas, tienen valores distintos esta vez que las analizamos desde B. ¿Y te acuerdas que te dije que los nombres estaban relacionados por el prefijo co? Es decir, seno, coseno y así. Bueno, pues si observamos los resultados, podemos notar que el valor de la función seno en el ángulo A es igual al valor de la función coseno en el ángulo B. ¿Ya viste? Y de la misma forma, el seno del ángulo B tiene el mismo valor que el coseno del ángulo A. Bien curioso. Y todos estos resultados los vamos a utilizar para obtener valores que falten en un triángulo rectángulo. Pero eso va a venir en el siguiente video. Así que con esto terminamos el primer tema de trigonometría. Espero que haya sido lo suficientemente claro. Recuerda que de este video hay que extraer las ideas principales para tu apunte, así como los procedimientos para el producto que me vas a entregar y para que puedas resolver tus ejercicios. Ya sabes que cualquier cosa me echas un mensajito. Espero poder saludarte pronto. Bye.